el tema más controversial de la semana. Los hallazgos que se hicieron en Egipto hace un par de semanas. Filippo Biondi y Corrado Malanga. Voy a introducir quiénes son estos dos personajes, vamos a hablar de sus carreras, de sus trayectorias, la tecnología que ellos desarrollaron también, hallazgos que han hecho anteriormente, en la meseta de Giza también. Vamos a hablar de Zahi Hawass, un personaje que es clave en todo lo que sea relacionado con Egipto. Y después que cada uno saque sus propias conclusiones. Corrado Malanga, profesor e investigador italiano de la Universidad de Pisa con formación de química aplicada, pero conocido por incursionar en campos no convencionales. Ha abordado temas que van desde la arqueología alternativa hasta la conciencia y fenómenos anómalos, incluyendo la investigación de objetos voladores no identificados y supuestas abducciones alienígenas. Malanga ha escrito libros sobre las pirámides, como Cheope, la fábrica de la inmortalidad, en el 2020, y muestra un enfoque multidisciplinario en sus estudios. No es arqueólogo de profesión, pero su interés lo ha llevado a aplicar tecnologías científicas al estudio de monumentos antiguos. Filippo Biondi, por su parte, sí es investigador italiano, sí es especializado en radares y en teledetección, algo ya que se conoce como remote sensing. Afiliado de la Universidad de Strathclyde en Escocia, durante su doctorado, cuenta con una amplia trayectoria en el uso de tecnología SAR, que es un radar de apertura sintética, para investigar estructuras ocultas bajo la superficie terrestre. Miembro de la IEEE, no sé qué es la IEEE, y ha publicado estudios técnicos sobre SAR, la tecnología SAR y tomografía Doppler. Biondi actúa como el experto técnico del equipo, habiendo desarrollado software propietario para procesar señales de radar. En conjunto, Malanga y Biondi lideran este llamado proyecto CAFRE, en el que aplican métodos de radar avanzados a la exploración arqueológica. Si bien ninguno de ellos es egiptólogo formal, sus credenciales técnicas, especialmente las de Biondi en SAR, respaldan la faceta tecnológica de su trabajo, mientras que la experiencia de Malanga en investigación no convencional aporta la motivación arqueológica. Por aquí tengo que hacer un matiz. Hay que señalar la dualidad de estos dos personajes. Malanga aporta la perspectiva poco ortodoxa con nociones que incluso tocan mitos y teorías marginales, mientras Biondi aporta el rigor ingenieril en radar. La combinación ha dado lugar a un proyecto que se sitúa en la frontera entre la ciencia establecida y la divulgación alternativa. Por eso es que es tan controversial, porque es que no es 100% científico ni 100% conspirativo. Hay los dos personajes principales en toda esta investigación, uno está más de un lado y el otro está más del otro. Por eso es que todavía no se ha podido desmentir al 100% que esto sea o no sea. Por un lado, se apoya en técnicas de sensores remotos y procesamiento de señales. Por otro, sus interpretaciones coquetean con ideas que la arqueología convencional ve con recelo. Los arqueólogos odian este tipo de teorías. Esta inusual alianza explica en parte por qué su anuncio ha sido tan polémico. Aunque Malanga y Biondi presentan credenciales académicas, la naturaleza extraordinaria de sus afirmaciones y el historial heterodoxo de Malanga hacen que la comunidad científica reciba sus hallazgos con mucha cautela. Tiene sentido, tiene sentido. Está bien que sean escépticos, ¿no? Ahora hablemos de la tecnología que Filippo Biondi desarrolló, ¿no? La tecnología SAR y su uso en arqueología. El radar de apertura sintética, o SAR, es la piedra angular técnica del proyecto CAFRE. En esencia, SAR es un tipo de radar utilizado en teledetección que aprovecha el movimiento de la antena. Por ejemplo, a bordo de un satélite o de un avión, para simular una antena virtual mucho más grande, logrando así imágenes de alta resolución. Cada pulso de radar emitido rebota en el terreno y es recolectado. Luego, mediante procesado coherente de muchos de esos ecos, mientras el sensor se desplaza, se construye una imagen detallada del área objetivo. ¿Para qué se usa habitualmente el SAR?
Sus aplicaciones incluyen cartografía de la superficie terrestre. El SAR puede generar imágenes de 2 dimensiones y modelos de 3 dimensiones del terreno, incluso atravesando nubes o en oscuridad. Por ejemplo, misiones satelitales han empleado SAR para mapear junglas o regiones polares donde la observación óptica es muy difícil. Monitoreo de cambios geológicos y ambientales. Mediante técnicas de interferometría, el radar de apertura sintética detecta deformaciones milimétricas en el suelo a lo largo del tiempo, como hundimientos, desplazamientos tectónicos tras un terremoto o la estabilidad de infraestructuras. O sea, es que es milimétrica, la exactitud que tiene es milimétrica. Detección de estructuras bajo la superficie inmediata. En ciertos casos, las microondas del radar pueden penetrar unos pocos metros en suelos secos o arenas. Esto ha permitido descubrir antiguos cauces de ríos bajo el desierto y vestigios arqueológicos superficiales cubiertos por arena en Egipto o Sudán. Por ejemplo, cuando las condiciones son favorables, el suelo seco y las frecuencias de radar son adecuadas. Seguimos. En contextos arqueológicos, tradicionalmente no es común utilizar SAR para ver muy profundo bajo la tierra, porque la limitación física principal es la penetración de la señal electromagnética. Las ondas de radar en bandas de microondas centimétricas no atraviesan roca densa o grandes espesores de tierra más allá de unos pocos metros. Por eso es tanta la controversia, porque es que ellos lo que están alegando es que esta estructura baja hasta 2 kilómetros bajo tierra y no hay manera de confirmar si sí o si no, porque que se sepa, esta tecnología no tiene la capacidad de penetrar a una profundidad tan, valga la redundancia, tan profunda. Dice, especialmente si el terreno es húmedo o conductor. Por eso, para exploraciones arqueológicas subterráneas, suelen preferirse técnicas de georradar terrestre, que es el GPR, de frecuencias más bajas y aún así típicamente alcanzando decenas de metros de profundidad a lo sumo, o métodos no electromagnéticos como la tomografía sísmica o los muones cósmicos. De hecho, expertos independientes han señalado que el SAR satelital normalmente solo detecta rasgos poco profundos y su eficacia disminuye significativamente más allá de unos cuantos metros en formaciones geológicas sólidas. En otras palabras, según la visión convencional, un radar satelital no podría revelar cavidades o estructuras a cientos de metros de profundidad, ya que sus ondas no atraviesan directamente. Digamos que no se encontraron estructuras que van a 680 metros de profundidad, hasta 2 kilómetros. Pero si el estudio se hizo y ellos están diciendo que hay algo debajo de esa pirámide, yo estoy seguro que algo tiene que haber. Aunque no sean estos 8 pilares de 648 metros que ellos están intentando convencernos que hay, ¿sí o no? Vamos. ¿Cómo que Malanga y Biondi afirman haber usado SAR para indagar bajo la pirámide de Khafre? La clave está en que ellos no se limitaron a la imagen de radar directa, sino que aplicaron un enfoque novedoso, una especie de SAR Doppler tomográfico combinado con vibraciones sísmicas de fondo. Entonces ellos implementaron una tecnología que ya tenían, que también habían implementado ellos mismos y que ya habían utilizado satisfactoriamente en la Gran Pirámide de Giza, que eso lo vamos a tocar en un momento. Pero en términos simples, en lugar de buscar un eco directo con un objeto enterrado, analizaron los micromovimientos y las resonancias de la estructura en respuesta a las vibraciones naturales del terreno. El concepto es complejo pero muy fascinante. La Gran Pirámide y su subsuelo están sujetos a pequeñísimas vibraciones constantes producidas por eventos sísmicos, el viento, el tráfico, etc. Las vibraciones hacen que diferentes partes de la estructura oscilen imperceptiblemente. Biondi desarrolló un algoritmo que toma señales de radar de múltiples pasadas satelitales y extrae de ellas diminutos cambios de fase asociados a las oscilaciones. Eso es lo que se le llama el efecto microdoppler. En esencia, se convirtieron al radar en una herramienta para escuchar las vibraciones. Las señales SAR se procesan empiezo de nuevo. Las señales SAR se procesan para destacar modulaciones causadas por movimientos diminutos de las superficies.
y con suficientes datos desde distintos ángulos reconstruyen un modelo en 3 dimensiones de las zonas que vibran de forma distinta. O sea, están haciendo una reconstrucción en 3 dimensiones y la información que están utilizando son vibraciones. Es el tipo de información que están utilizando. La hipótesis es que un hueco o estructura subterránea altera el patrón de vibración respecto al entorno sólido y esas diferencias pueden inferirse con este método. Esta técnica híbrida es completamente nueva en arqueología. Según Biondi, habría logrado que la pirámide de Keops se vuelva transparente cuando se observan en el dominio del micromovimiento, permitiendo ver discontinuidades internas. En su estudio inicial del 2022, dicen haber validado el método detectando cámaras conocidas dentro de la Gran Pirámide de Giza, lo que les dio confianza para buscar lo desconocido. En teoría, combinando datos de radar satelital con vibraciones sísmicas neutrales, se podría ver mucho más profundo de lo que un radar convencional lograría, sin excavar físicamente ni colocar instrumentos dentro de la Tierra. Los propios autores afirman que así pueden detectar rasgos hasta 700 metros de profundidad, algo que de confirmarse sería revolucionario. Por eso es que esto está dando tantas vueltas y está haciendo tanto ruido. No porque sea una teoría conspiranoica súper loca, sino porque hay tecnología que ya se ha utilizado detrás de todo esto y personas que la reputación que tienen, pues no, o sea, son científicos, es científica. La comunidad científica, sin embargo, recibe este enfoque con escepticismo, hasta que se demuestre de forma independiente. Arqueólogos especializados en geofísica señalan que por muy ingenioso que sea el procesamiento de datos, sigue habiendo dudas sobre si los datos originales de radar contienen suficiente señal útil de, de tan profundo o si se está viendo ruido interpretado erróneamente. El director del Museo de Antigüedades de la Biblioteca de Alejandría, Hussein Abdelbasir, comentó que ninguna técnica geofísica actual suele escanear más que decenas de metros bajo tierra, en el mejor de los casos. De manera similar, Lawrence Conyers, pionero en el uso del radar en arqueología, enfatiza que es imposible que esta tecnología penetre tan profundamente bajo la tierra como para revelar estructuras anunciadas. En suma, el SAR es una herramienta poderosa para imágenes de superficie y cambios milimétricos, pero su aplicación como rayos X de cientos de metros de profundidad no está validada por la ciencia convencional. Lo que Malanga y Biondi han hecho representa un enfoque experimental, unirse a la vanguardia de la teledetección con un toque de audacia, intentando llevar los límites mucho más lejos de lo que la mayoría de expertos considera viable. La controversia técnica, por tanto, radica en si realmente han logrado extraer información real de esas profundidades o si se trata de una interpretación errónea de datos complejos. Algo que solo se aclarará con revisiones independientes y, idealmente, corroboración in situ. Es lo que estamos esperando. Ojalá se haga una revisión por pares y se pueda confirmar o desmentir esto de una vez por todas, ¿sí o no? Ahora sí vamos a hablar del hallazgo en sí, ¿no? El hallazgo reportado bajo la pirámide de Cafre, pilares subterráneos y la gran polémica. En marzo de este año, Malanga y Biondi y su equipo sacudieron titulares al afirmar que bajo la pirámide de Cafre existe un enorme sistema estructural jamás antes documentado, mediante un comunicado de prensa difundido el 15 de marzo y posteriormente en un simposio público. Revelaron los resultados de sus escaneos por SAR. Habrían descubierto una megaestructura subterránea de casi 2 kilómetros de extensión bajo la meseta de Giza. Según la presentación del llamado Proyecto Cafre, este complejo subterráneo sería 10 veces más grande que las propias pirámides en términos de longitud, y sugiere que las pirámides visibles podrían ser solo la punta del iceberg de una construcción muchísimo más extensa hasta el subsuelo. Las características principales de este supuesto hallazgo son asombrosas.
Las 8 estructuras cilíndricas verticales, descritas como pozos o pilares huecos de aproximadamente 10 a 12 metros de diámetro cada una, que se hunden unos 648 metros de profundidad bajo la superficie de la pirámide. Dicho de otro modo, serían 8 enormes ejes verticales que perforan la roca muy por debajo del monumento para visualizar la magnitud. 648 metros que equivalen a más de 4 veces la altura de la propia pirámide de Khafre, que mide 136 metros, lo cual resulta difícil de concebir en términos de ingeniería antigua. En términos de ingeniería antigua, también es difícil de concebir que se hayan cortado bloques que pesan entre 1 y 2 elefantes, equivalente, y se hayan transportado 1000 kilómetros y se hayan construido las pirámides en lo que ellos dicen que son 20 años. Eso también es difícil de concebir y es la versión oficial. Escalera en gran espiral envolviendo o rodeando estos pozos verticales, como si fueran accesos helicoidales que conectan diferentes niveles a lo largo de los ejes. Esto sugiere que no son meros pozos de agua naturales, sino estructuras pensadas para que personas u otras cosas descendieran por ellas en la antigüedad, pasando por distintos estratos subterráneos. En el fondo de dichos pozos habría 2 cámaras masivas o estructuras en forma aproximadamente cúbica de dimensiones colosales. Se menciona del orden de 80 metros de lado cada una. 80 metros de lado cada una. Hechas posiblemente con piedra caliza. Estas 2 megacámaras servirían de base estructural para los pozos, como cimientos subterráneos. El equipo las describe como plataformas de roca con cámaras internas. Por encima, más cerca de la superficie, el informe menciona la presencia de 5 estructuras multinivel interconectadas por pasadizos, alineadas aparentemente con las 5 pirámides principales de la meseta, las 3 grandes de Keops, Kefren, a Miserinios y quizás las 2 pirámides menores de Reinas. Estas estructuras escalonadas podrían representar niveles intermedios o edificios subterráneos en varios pisos conectados entre sí. Lo que estoy leyendo en este momento es todo lo que las personas que hicieron el estudio alegan que encontraron. Ok, esto no estamos diciendo que esto existe, que es una noticia oficial, que ya se encontró, que ya se confirmó, antes de que empiecen con el mi, 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 y ya sabemos, ¿sí o no? Además, todo el sistema estaría entrelazado por túneles y canales descendentes que los investigadores comparan con tuberías que van aún más profundo en dirección al centro de la Tierra. De hecho, mencionan la detección de más estructuras incluso a 1200 metros de profundidad bajo la meseta, insinuando que el complejo subterráneo podría tener todavía más niveles hacia abajo, aunque esta parte suena especialmente especulativa y ha sido recibida con escepticismo extremo. En conjunto, Malanga y Biondi describen este subsuelo de Giza como una ciudad subterránea, un entramado de pozos, cámaras y paisajes que eclipsarían en escala a las construcciones en la superficie. Para darle mayor intriga, llegaron a vincular su hallazgo con las leyendas de las salas de Amenti, míticos recintos subterráneos mencionados en textos esotéricos como las supuestas tablas esmeralda atribuidas al dios Tot, donde se guardaría la sabiduría antigua y los secretos de la vida y la muerte. Es que aquí ya nos estamos yendo muy míticos. Por eso es que la arqueología es tan escéptica con este tema. En la presentación pública sugirieron que las estructuras detectadas guardan una fuerte correlación con esos salones legendarios descritos en mitos, insinuando que habrían encontrado finalmente dichas salas ocultas. Esta apelación a un mito conocido en círculos de arqueología alternativa sin duda captó la atención de muchos entusiastas, aunque a la vez encendió las alarmas de los científicos tradicionales que vieron en ello un indicio de especulación desbocada. Casi les da una embolia a los científicos, a los científicos más tradicionales. Se volvieron locos en el internet. Ahí salió una muchacha dándome una patada voladora en un video y todo. De nada, amiga. Seguro conseguiste algunos views.
¿Cómo y cuándo se detectó todo esto? De acuerdo con Biondi y Malanga, todos los datos provienen de imágenes SAR satelitales recientes combinadas en su software. El análisis habría ocurrido entre el 2022 y el 2024. Primero probaron la técnica con la Gran Pirámide de Keops en el año 2022, en cuyo interior identificaron algunas cámaras conocidas para validar el método, y luego extendieron la recolección de imágenes al área de la pirámide de Khafre y alrededores en meses posteriores. Aseguran haber acumulado un volumen enorme de datos satelitales de distintas pasadas, cuyos resultados procesados revelaron paulatinamente este patrón de grandes cilindros y cámaras bajo Khafre. El 15 de marzo del 2025, difundieron una nota de prensa anunciando el descubrimiento que rápidamente se viralizó en sitios web alternativos y en redes sociales. Un video del Reese Report, un canal de corte conspirativo en el internet, amplificó la noticia presentándola como una prueba de que las pirámides no eran solo tumbas, sino algo mucho más profundo en propósito. En los días siguientes, portales sensacionalistas y usuarios en Twitter compartieron masivamente la historia, algunos proclamando que era el hallazgo más importante de nuestras vidas. Sin embargo, la difusión inicial adolecía de falta de detalles técnicos comprobables. No se publicó inmediatamente un artículo científico revisado ni se puso a disposición pública el conjunto completo de datos. Solo se mostraron algunas imágenes de radar interpretadas y gráficos conceptuales en la presentación. Malanga indicó que los resultados completos serían presentados en un simposio el 25 de marzo del 2025, con la promesa de posteriormente someterlos a una publicación formal. O sea que se supone que eso lo tienen que publicar para que se le hagan las revisiones por pares. La reacción de la comunidad científica y las autoridades egipcias fue rápida y escéptica. En cuestión de días, destacados egiptólogos y geofísicos desacreditaron las afirmaciones, calificándolas de prematuras y probablemente erróneas. Parte de la controversia radica en la falta de verificación independiente. Hasta ahora, ningún otro equipo ha confirmado esas estructuras subterráneas. Además de ser cierto, el descubrimiento reescribiría libros de historia. Implicaría que los antiguos egipcios excavaron o construyeron un complejo subterráneo colosal de una profundidad inconcebible, con un propósito desconocido. Quizá tecnológico o ceremonial, más allá de lo que hoy imaginamos. Esto, como es natural, choca de frente con la visión arqueológica convencional que sostiene que las pirámides de Giza son tumbas monumentales construidas con la tecnología disponible hacia el año 2500 a.C., sin evidencia de túneles kilométricos ni ciudades ocultas debajo. En resumen, los detalles del hallazgo reportado de los 8 pilares de más de 600 metros, cámaras gigantes y pasajes profundos han fascinado al público, pero han levantado cejas entre expertos. Es un relato que parece más cercano a la ficción de Indiana Jones o a teorías de nueva era que a la egiptología académica. No obstante, Malanga y Biondi insisten que sus datos son reales y que han aplicado el método científico, aunque admiten que debería comprobarse con excavaciones o métodos directos en el futuro. Por ahora la noticia se sitúa en un terreno resbaladizo. Para los medios alternativos, una revelación asombrosa. Para la ciencia oficial, una afirmación extraordinaria que carece de pruebas sólidas. Esta dualidad es precisamente el núcleo de la controversia. Y lo que no les gusta a algunos científicos es que estos reclamos, estas aclamaciones de que han encontrado algo son hechos por otros científicos, que a ellos les encantaría desacreditar. Antecedentes. Escaneos previos en las pirámides de Giza. Para valorar esas afirmaciones conviene ponerlas en contexto con estudios previos que han explorado las pirámides con tecnología avanzada. La idea de ver dentro de las pirámides sin excavar no es nueva. En décadas recientes ha habido proyectos de escaneo que han logrado hallazgos importantes, aunque muchos más modestos que un complejo subterráneo gigantesco. Un ejemplo paradigmático es el proyecto Scan Pyramids, una colaboración internacional egipcio-francesa-japonesa que entre 2016 y 2017 empleó radiografía de muones cósmicos para investigar la Gran Pirámide de Khufu o de Keops. Los muones son partículas subatómicas de alta energía que llueven constantemente desde la atmósfera. Al atravesar piedra densa pierden la energía, de modo
De modo que colocando detectores alrededor de una pirámide se puede inferir si hay vacíos en su interior por donde pasan más muones. Este equipo instaló placas detectoras dentro y fuera de la Gran Pirámide y logró identificar correctamente todas las cámaras conocidas, pero además descubrió un nuevo espacio vacío de más de 30 metros de largo que nunca antes se había registrado. A finales del 2017 anunciaron que anunciaron en la revista Nature el hallazgo de este gran vacío oculto sobre la gran galería de la pirámide. Dicho vacío, aproximadamente de las dimensiones de la galería, unos 8 metros de alto por 30 de largo, podría ser una cámara desconocida o una serie de cavidades arquitectónicas. Su propósito sigue estando bajo investigación. Qué raro que una cámara que solamente mide 30 metros después de 3 años siga bajo investigación. Hay tanta información de Egipto que no sale de Egipto, de Zahi Hawass. Lo importante es que fue una detección real, verificada por 3 equipos independientes de físicos usando métodos no invasivos. Hasta la fecha, este vacío permanece inaccesible. Este vacío permanece inaccesible después de 13 años. No se ha perforado la pirámide para explorarlo físicamente. Dicen que hay un problema de logística muy grande, pero el contraargumento a eso, lo que dicen algunos arqueólogos y lo que dicen algunas personas que estudian este tema es que no hay ningún problema de logística, lo que están es escondiendo algo porque explorar esta cámara de 30 metros de longitud lo único que necesitan es un taladro y una cámara de endoscopia y la pueden perforar sin es casi no invasivo, o sea, el agujero que se les puede hacer es milimétrico. Ese es todo el daño que se podría hacer y se puede hacer en cuestión de horas. No es una cuestión de que sea una inversión de millones de dólares y se necesite un gran equipo y una gran logística y grúas y un taladro y una cámara endoscópica y con eso pueden explorarlo y han decidido no hacerlo. Pero eso lo dejamos si quieren para otro podcast. Su descubrimiento confirmó que incluso en monumentos tan estudiados pueden quedar sorpresas ocultas, aunque típicamente a escalas razonables. Seguimos. Este éxito en la Gran Pirámide motivó continuos esfuerzos de escaneo. Sin ir más lejos, en el 2023 se anunció la localización de un corredor oculto de 9 metros de largo cerca de la entrada del norte de la misma pirámide de Keops. Usando endoscopios y pequeños radares de penetración desde unas grietas en la estructura. Vuelvo a repetir, lo puse la frase mal. Este éxito en la Gran Pirámide motivó continuos esfuerzos de escaneo. Sin ir más lejos, en el 2023 se anunció la localización de un corredor oculto de 9 metros de largo cerca de la entrada norte de la pirámide, usando endoscopios y pequeños radares de penetración desde unas grietas en la estructura. También en la meseta de Giza, un equipo japonés-egipcio empleó georradar o GPR y tomografía de resistividad eléctrica, ERT, entre 2020 y 2023 en los alrededores de las pirámides. En particular, investigaron la zona del cementerio real al este de Keops y detectaron una anomalía subterránea en forma de L a unos 2 metros de profundidad. Esta pequeña estructura de unos 10 metros de longitud estimada podría ser parte de algún muro o cámara antigua aún por excavar. Si bien es un hallazgo mucho más modesto, muestra cómo las tecnologías geofísicas con alcance de pocos metros pueden dar frutos en contextos arqueológicos convencionales. Retrocediendo en el tiempo, incluso en los años 70 ya se intentó algo parecido al proyecto Scan Pyramids. El físico Luis Álvarez, premio Nobel, colocó detectores de muones dentro de la pirámide de Cafre entre el 69 y el 70, esperando descubrir cámaras ocultas. Aquel experimento concluyó que no había grandes cavidades desconocidas en la pirámide de Cafre, al menos nada del tamaño de una cámara funeraria. En otras palabras, hace más de 50 años la ciencia ya exploró el interior de la pirámide que nos concierne y no halló indicios de los vacíos significativos. Claro que el método de Álvarez tenía limitaciones de resolución y comparado con los detectores modernos, sus resultados se consideran fiables en cuanto a ausencia de espacios enormes. Bueno, ya se verá eso.
Con estos precedentes, los arqueólogos saben que sí puede haber espacios por descubrir en las pirámides o bajo ellas, pero la escala de tales espacios, según evidencia previa, es relativamente pequeña. Un vacío de decenas de metros en Keops es plausible y de hecho real, pero una ciudad de kilómetros debajo de Cafre, esto requeriría revisar radicalmente todo lo que creemos saber. Además, cabe resaltar que muchas expediciones han explorado el subsuelo de Giza en el último siglo. Se han encontrado cavidades y túneles interesantes como las llamadas canteras bajo la Esfinge o fosas de barcos solares junto a las pirámides. E incluso hay rumores de cámaras naturales más profundas, pero nada remotamente cercano a la red masiva que ahora se propone. Los métodos tradicionales, como sondeos o excavaciones limitadas o georradar superficial, no habían detectado señales de estos supuestos pilares de 600 metros, ni los antiguos textos o inscripciones egipcias mencionan construcciones subterráneas de esta índole bajo las pirámides. Por ello, muchos expertos reciben las afirmaciones del proyecto Cafre con suspicia. Conscientes de que extraordinarias afirmaciones requieren pruebas extraordinarias, la comparación entre los hallazgos validados y el anuncio de Malanga resalta la brecha entre la ciencia establecida y la especulación. Técnicamente la metodología SAR de Malanga y Biondi es novedosa, pero hasta ahora no ha pasado por la criba de la revisión por pares ni ha sido corroborada. Ese es el pedacito que a mí realmente, objetivamente hablando, sí me gustaría que se hiciera la revisión por pares y que personas que no tengan ningún tipo de relación con Malanga y Biondi lo analicen independientemente y que de una vez se diga si esto pues es real o no. El contexto técnico-científico nos dice que explorar pirámides con tecnología remota ha dado frutos reales pero modestos. Cada descubrimiento pasó por evaluaciones rigurosas y fue tratado con cautela. El proyecto CAFRE propone una revelación de escala descomunal basada en un método aún no validado por la comunidad. Para muchos especialistas, esto enciende luces de alerta. Podría tratarse de una interpretación errónea de datos o una extrapolación exagerada. También conociendo el historial de Corrado Malanga, puede que haya algo de exageración aquí, ya que él está un poquito como proyectando lo que él quiere que se encuentre ahí debajo, pero al igual, la tecnología que se utilizó es real, la tecnología que se utilizó funciona y la tecnología que se utilizó parece que encontró algo. Eso es lo importante ahí. Hasta que no haya evidencia tangible, por ejemplo confirmación mediante otro método de exploración directa, el supuesto complejo subterráneo permanecería en el limbo entre la posibilidad y la fantasía. De acuerdo. Y ese es justamente el escenario de debate. ¿Estamos ante un descubrimiento increíble, adelantado a su tiempo, o ante una pseudociencia bien envuelta en jerga técnica? Los estudios previos nos predisponen a lo segundo, pero la ciencia siempre deja un pequeño espacio para la sorpresa. Ok, vamos a hablar un poquito sobre Zahi Hawass. Quería tocar el tema de Zahi Hawass porque ese man es un problema. A la hora de poder hacer hallazgos y encontrar cosas nuevas en Egipto, Zahi Hawass siempre se ha presentado como un inconveniente porque él no concibe algo que no esté dentro de su narrativa. Y su narrativa es muy pro Egipto. Egipto la construyeron los egipcios y no hubo una civilización antes de los egipcios que pudo haber dejado las pirámides ahí, por ejemplo, que los egipcios hayan llegado y se hayan encontrado la esfinge o las pirámides o el, nada de eso se concibe en el mundo de Zahi Hawass y parece que él es el que decreta cuál es la narrativa de Egipto. El mismo que promueve la idea de que las pirámides son tumbas, con cero evidencia. En cuanto a las noticias del proyecto Cafre empezaron a propagarse, Zahi Hawass, el célebre arqueólogo egipcio y exministro de Antigüedades de Egipto, salió públicamente a refutar las afirmaciones. Hawass, conocido por su defensa férrea de la egiptología tradicional, no escatimó palabras, calificó la noticia de completamente errónea y carente de cualquier base científica. En un comunicado y en su perfil de Facebook, ¿Quién usa Facebook todavía? Declaró
enfáticamente que los rumores que circulan sobre las pirámides egipcias de que hay columnas bajo la pirámide del rey Kefren son completamente infundados. No hay evidencia científica que respalde esta afirmación y actualmente no hay misiones trabajando en la pirámide. No hay misiones trabajando en la pirámide que él sepa, porque todo este estudio se hizo sin permiso de él, sin tener que ir a Egipto, porque se hizo mediante imágenes tomadas por satélites. Subrayó que ninguna institución autorizada ha llevado a cabo excavaciones o estudios en el interior o debajo de la pirámide de Khafre recientemente, y que no se ha empleado ningún radar ni tecnología aprobada oficialmente en busca de estructuras subterráneas allí. Es decir, según Hawass, todo este asunto no pasa de ser un bulo sin fundamento promovido desde fuera del entorno académico establecido. El veterano arqueólogo fue más allá al desestimar la credibilidad de quienes hicieron la afirmación. Afirmó que estos rumores fueron difundidos por especialistas que no saben nada sobre la antigua civilización egipcia ni la historia de las pirámides, en alusión directa a Malanga y Biondi y colaboradores. Para Hawass, insinuar que existe una ciudad subterránea gigantesca es prácticamente un insulto a la egiptología seria, un intento de socavar la civilización egipcia con teorías sensacionalistas. En declaraciones recogidas por medios egipcios y árabes, llegó a decir que estas afirmaciones caerán en el basurero de la historia y que representan intentos fallidos de reescribir la historia antigua sin evidencia. ¿Y dónde está la evidencia ¿Dónde está la evidencia de que los bloques de granito de todas las esculturas que hay en Egipto fueron hechos con un cincel y una piedra, como quieren decir ustedes? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están las fuentes? Nosotros también podemos preguntar. Los escépticos de la egiptología también tenemos cositas que son válidas preguntarlas, pero a ustedes les molesta. A los egiptólogos, a los arqueólogos les molesta que se hagan esas preguntas. No es primera vez que Hawaii reacciona así. A lo largo de su carrera ha enfrentado a numerosas teorías alternativas, desde la idea de la Atlántida o extraterrestres construyendo las pirámides hasta supuestos pasajes secretos bajo la Esfinge. Hay pasajes bajo la Esfinge. Que él mismo los ha encontrado y entró solo, salió, dijo, aquí no hay nada y lo cerró. Y nadie ha podido explorarlo. Lo que pasa es que eso no se habla porque de nuevo ellos escriben la narrativa. Siempre ha rechazado contundentemente por considerarlas falacias, o en el mejor de los casos, hipótesis no demostradas. Su postura general ante las teorías heterodoxas es de tolerancia cero. Insiste que solo descubrimientos obtenidos mediante métodos científicos rigurosos y avalados por publicaciones revisadas merecen atención. En el caso del proyecto Cafre, Hawass apoyó sus críticas con argumentos técnicos y procedimentales. Remarcó que ningún radar de los habituales ha detectado nada anómalo bajo Cafre. Recordó que cualquier exploración en la meseta de Giza requiere permisos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y no se ha otorgado ningún permiso para trabajos de ese tipo en la pirámide de Cafre en fechas recientes. De nuevo, nadie tuvo que pedir ningún permiso porque las imágenes se descargaron de un satélite que le da la vuelta al mundo entero múltiples veces al día, que toma imágenes cada X minutos o cada X horas. Entonces, desafortunadamente para Zahi Hawass, en este caso, no fue necesario su permiso para poder opinar o hacer un estudio sobre las pirámides. Esto implica que el Egipto de Malanga habría actuado unilateralmente analizando imágenes satelitales sin coordinación con Egipto. Y desde la perspectiva de Hawass, sus resultados no tienen validez hasta que sean verificados sobre el terreno con supervisión oficial. Tiene que haber alguien del gobierno egipcio ahí para que se pueda revisar todo y que ellos ya determinen si sí o si no. Eso suena como Alemania en 1942. También hizo eco de la opinión de expertos en geofísica, como Conyers y Abdelbasir, de que las supuestas estructuras anunciadas no podrían haberse detectado con las técnicas usadas si éstas fueran científicamente legítimas. En resumen, Hawass desecha tanto el contenido como el método y el canal.
La controversia con Hawass también refleja un choque frecuente entre la arqueología ortodoxa egipcia y los investigadores no convencionales. Hawass encarna la posición oficial, fue secretario general del Consejo de Antigüedades y ha estado involucrado en casi todos los grandes proyectos arqueológicos de Egipto en las últimas décadas. Es conocido por su temperamento en defensa del patrimonio egipcio y por desacreditar rápidamente lo que considera pseudociencia. En este episodio, su rápida intervención tuvo un peso mediático. Muchos medios internacionales recogieron sus declaraciones para aclarar al público que no hay ninguna ciudad oculta bajo las pirámides. Por ejemplo, el diario Aram Online tituló "No se ha hecho ningún descubrimiento bajo la pirámide de Kefren", citándolo. Y National Geographic, en español, catalogó el revuelo como una corriente de noticias falsas viral de redes sociales, contrastando las afirmaciones del proyecto con la tajante refutación de Hawass. ¿Por qué se ponen tan defensivos? Es como la novia que se pone defensiva ahí mismo y se delata. ¿Por qué ponen tan nerviosos? Si es una cosa de pseudociencia, si es de locos, si eso es pura. O sea, usted no ve a científicos volviéndose locos con los terraplanistas, diciendo, no, eso es falso, y llorando y sacando titulares de prensa, desacreditando el terraplanismo. Si todo el mundo sabe que el terraplanismo es un bulo, los científicos serios no le ponen atención. Entonces, ¿por qué a esto se le está dando tanta atención mediática? National Geographic hablando al respecto, Zahi Hawass, ¿por qué tan nerviosos? Cabe mencionar que Hawass no desestima la posible existencia de pequeños secretos bajo Giza. Él mismo ha participado en exploraciones de túneles alrededor de la Esfinge y otras investigaciones legítimas, las cuales no ha permitido que nadie más entre a explorar. Solamente salió y dijo, oh, aquí no hay nada. Estas son las fuentes que tenemos que creer, las fuentes oficiales donde Zahi Hawass entra solo, sale y dice, aquí no hay nada. Por cierto, Zahi Hawass tiene acusaciones de haber tomado sin permiso ciertas reliquias egipcias y haberlas vendido en el mercado negro. Solo acusaciones, eso es alegadamente. Pero seguimos. Pero a diferencia entre lo plausible y lo fantasioso, su mensaje central al respecto del proyecto Cafre fue el de la pseudociencia científica. Perdón, perdón. Su mensaje central respecto al proyecto Cafre fue el de la prudencia científica. Hasta que no se publique en una revista seria con revisión por pares y preferiblemente se corrobore con evidencia tangible, no se puede dar crédito a algo de tal magnitud. Apoyando esta postura, el doctor Hussein Abdelbasir añadió que cualquier verdadero descubrimiento científico en arqueología debe publicarse primero en una revista confiable, tras una revisión cuidadosa por expertos independientes. Ahí sí le doy la razón. Si pillan, aquí hay que ser objetivo y hay que darle la razón donde lo tienen. Para hacer este tipo de publicaciones y decir que han hecho este tipo de hallazgos, tienen que someter todos estos estudios al proceso científico, parce. Es de la única manera que nos vamos a dar cuenta si sí o si no. Recordando que en este caso aún no ha ocurrido. En otras palabras, desde la perspectiva académica convencional, el hallazgo proclamado pertenece al terreno especulativo mientras no pase los filtros de la ciencia establecida. En el balance final, el proyecto Cafre ha quedado por ahora desacreditado en el ámbito oficial, gracias en gran medida a la voz de figuras como Zahi Hawass. La opinión de Zahi Hawass puede tener mucho peso dentro de los medios de comunicación convencionales que ya están en peligro de extinción, pero en el Internet todo el mundo sabe que Zahi Hawass es. No voy a decir lo que pienso, pero todo el mundo sabe que Zahi Hawass no es de confiar. La información y las citas presentadas provienen de variedad de fuentes. ¿Dónde están las fuentes? Antes de cerrar el podcast les voy a dar las fuentes de donde salió toda esta información, ¿ok? Reportes de prensa internacionales, artículos de divulgación científica, declaraciones oficiales. Zahi Hawass están en el Ahram Online, National Geographic, detalles técnicos y afirmaciones del hallazgo eh, en el periódico La Razón, análisis escéptico de National Geographic España, cobertura del Jerusalem Post, The New Arab,
sobre la reacción de la comunidad científica. También se incluyeron antecedentes de estudios previos en pirámides, como el descubrimiento del gran vacío de Keops, publicado en la revista Nature, para contrastar la magnitud del controvertido proyecto Cafre. Estas referencias ayudan a matizar la diferencia entre la visión aceptada por la mayoría de expertos y la propuesta extraordinaria de Malanga y Biondi, brindando un panorama complejo y fundamento al tema. Creo que si pusieron atención a todo lo que hablamos en este podcast de hoy, da un contexto muy claro de lo que está ocurriendo, de cómo se llevó a cabo el estudio, de quiénes son estos dos personajes, de cuál es su relación con la ciencia y de la tecnología que ellos desarrollaron y que están utilizando. Y también un poquito de contexto de quién es Aji Hawass. Espero que hayan disfrutado este episodio, familia. Uh, si lo disfrutaron, les pediría, si quieren apoyar el canal, que vayan a ver todos mis otros podcasts. Síganme en mis otras redes sociales, Podcast Nuevo Milé en todas las redes sociales y Nuevo Milé, @Nuevo Milé en Twitter. Como siempre, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartan este podcast con todo el mundo que conozcan y nos vemos, chimbitas.